¿Por qué los orientales tendemos a buscar la belleza en la oscuridad? En Occidente también hubo una época en la que no disponían de electricidad, gas o petróleo, y que yo sepa, no se produjo esa admiración por las sombras. Los fantasmas de Japón, tradicionalmente, nunca han tenido pies, los occidentales sí, aunque sus cuerpos son traslúcidos. Con esta mera sugerencia se puede entender cómo la oscuridad estuvo desde siempre presente en nuestra imaginación. En cambio, para los occidentales, hasta los espectros son de colores claros y transparentes como el cristal. Ocurre lo mismo con los objetos de uso diario. Nosotros tendemos a preferir capas de tonalidades oscuras. En Occidente, sin embargo, capas de colores luminosos de luz solar. Así como nosotros consideramos atractiva la pátina en la vajilla de plata y cobre, en Occidente se ve como una falta de limpieza e higiene y tratan de pulirla y sacarle lustre. También pintan de colores claros las paredes y techos para que sean muy luminosos. Nosotros cultivamos nuestros jardines profusamente. Ellos extienden un liso manto de césped. ¿De dónde surgirán tales diferencias de gusto? Yo diría que los orientales tendemos a encontrar en nuestro entorno inmediato la fuente de nuestras satisfacciones. Nos contentamos con las cosas tal cual son. Por esa razón, no nos desagrada la necesaria oscuridad. Nos acomodamos a la escasez de luz. No solo eso, nos sumergimos en la oscuridad para descubrir la belleza en ella. El occidental, en cambio, siempre es un espíritu emprendedor que se inclina a mejorar y modificar su entorno, ya sea el paso de la vela a la lámpara de aceite, del aceite al quinqué de petróleo y del quinqué a la lámpara de gas y la lámpara eléctrica. No deja de idear nuevos artilugios en busca de mayor iluminación, esforzándose en suprimir hasta el más leve trazo de sombra. ¿Por qué quise leerles esto? Porque este programa, Un Campus, que es el que aquí nos convoca, me parece que lo que trata de hacer es esto, traer una parte del mundo a nuestro campus, a nuestra universidad, y es un espacio en donde se celebran las diferencias. Y creo yo que a partir de las diferencias podemos aprender y construir juntos muchas cosas. Por eso se los leí. Bienvenidos y disfruten de la charla. Gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Damos inicio al panel de este encuentro. El siguiente panel será moderado por Ignacio Villagrán y a continuación vamos a presentar a cada uno de nuestros disertantes, por supuesto, previa lectura de su currículum abreviado. Vamos a escuchar al ministro consejero de la Embajada del Japón en Argentina. Él es graduado de la carrera de Derecho por la Universidad de Tokio. Es diplomático de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Actualmente se desempeña como ministro consejero de la Embajada de Japón en la República Argentina. Anteriormente se desempeñó como asistente ejecutivo del asesor especial del primer ministro en temas de políticas de seguridad nacional y desarme nuclear, director adjunto principal en la División de Europa del Oeste, director adjunto principal del Secretariado de la Cumbre del G20 en Osaka, y también fue primer secretario de la Embajada de Japón en Cuba, entre otros cargos destacados. También vamos a escuchar al especialista licenciado Martín Rodríguez, quien es licenciado en Relaciones Internacionales y especialista en Comercio Exterior y Economía Internacional por la Universidad de Barcelona. Se desempeña como jefe de carrera de la licenciatura en Comercio Internacional por nuestra institución y entre 2006 y 2014 fue el jefe de carrera de la licenciatura en Relaciones Internacionales de esta misma universidad. Entre diciembre de 2018 y mayo de 2023 fue el director del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL, donde sigue siendo el director del Programa de Estudios de los Estados Unidos. Es docente e investigador en las carreras de Relaciones Internacionales, en la especialidad de Interpretación Simultánea de Conferencias y en la licenciatura en Comercio Internacional. Autor
de artículos de investigación. También participó como columnista en distintos programas en diferentes medios de comunicación. Es becario del Departamento de Estado y Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de la FURB, del Departamento de Asuntos Exteriores de Canadá, de la Comisión Fulbright, de la Red La Rábida, del CEIC y de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá y del Instituto Internacional de Derecho Humanitario. También escucharemos a la doctora Cecilia Onaja, profesora de Historia por la Universidad Nacional de La Plata, obtuvo una maestría en el Colegio de México en Estudios de Asia y África, una segunda maestría en Educación en la Universidad de Tsukuba, Japón, y el doctorado en Estudios Culturales en la Universidad de Posgrado en Estudios Avanzados. Es profesora titular ordinaria de Historia de Asia y África en la Universidad Nacional de La Plata. También es docente en la Universidad de El Salvador y en el Instituto Superior de Estudios Japoneses de Nichigakuin. Es también directora del Archivo Histórico de la colectividad japonesa en la Argentina. Es un placer presentarles a nuestros disertantes. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí presentes. La verdad que estábamos comentando con el ministro consejero Shimada y con la profesora Onaja que realmente es impresionante ver el aula magna llena con tantos estudiantes, con tanto interés por conocer sobre Japón, ¿no? Es decir, como señalaba Valeria Borano, la secretaria de Relaciones Internacionales, esta cuestión, ¿no? Es decir, del desconocimiento que hay a veces sobre estas partes del mundo, y de hace varios años que UCASAL viene sosteniendo un esfuerzo muy grande por conectar no solo con Europa o los países del Atlántico Norte, que son, o los de Latinoamérica, que son los más conocidos o los más cercanos en algunos casos, tanto geográfica como culturalmente, sino por animarnos a ir un poco más allá y tratar de pensar, ¿no?, de qué manera este mundo que es cada vez más global, cada vez más concentrado en las posibilidades de viajar, de conocer, de acceder a información, ¿no?, nos permite salir de Salta a viajar, a conocer el mundo o a recibir a los distintos representantes de estas culturas, de estas tradiciones, de estas formas de pensamiento, de estas inversiones, de estos espacios a los cuales sale la producción salteña, ¿no? Es decir, aquí, en el campus de UCASAL. Así que yo no me voy a extender, simplemente darle la bienvenida, decir que estamos más que satisfechos con este logro de tener tantos estudiantes y representantes de distintas áreas de la universidad aquí presentes, y esperemos, tengo la certeza de que va a ser muy provechosa para todos ustedes estas presentaciones del día de hoy. Así que, sin más, darle la palabra al ministro consejero Shimada Kenji, que es quien va a hacer la primera presentación sobre el Indo-Pacífico libre y abierto, una visión japonesa. ¿Sí? Muchas gracias. Buenos días a todos. Me llamo Kenji Shimada, ministro consejero de la Embajada de Japón. Bueno, antes de comenzar la presentación, bueno, agradezco mucho a la presencia de esta jornada y bueno, me siento muy feliz estar aquí. Bueno, y un poco nervioso también porque hay tanta gente que no pensaba. Entonces, bueno, voy a presentar mi carrera primero, antes de hablar un poco el tema. Bueno, yo empecé a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2004 y bueno, ya llevo 20 años trabajando. Bueno, hasta empezar el trabajo no hablaba español, no sabía hablar español, porque el ministerio, como un país donde solo habla japonés, el ministerio, para que trabajen los diplomáticos, nos asigna algún idioma para especializarse. Y en mi caso me tocó español. Y eso, bueno, algo, bueno, no esperaba antes de empezar la carrera. Pero bueno, me siento muy feliz porque, bueno, en ese momento, si no me tocara español, no estaría aquí hoy.
Y entonces, bueno, es así empezó mi trabajo. Y la universidad, recién llegado acá, me recuerda mucho la vida de la universitaria, porque, bueno, en Argentina, yo llevo 2 años y medio en Buenos Aires. En Buenos Aires hay muchas universidades, pero no tiene campus como así. Y bueno, en mi universidad y otras universidades en Japón, casi todos tienen campus como esto. Entonces, bueno, me recuerda mucho la vida en universidad. Y bueno, como acabo de enterarme que, bueno, la vida universitaria abrió mi carrera y, bueno, ha sido punto de partida de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, bueno, el encuentro de hoy y, bueno, la charla de hoy, bueno, significa algo a cada uno de ustedes. Sí, vamos a empezar. Y, bueno, hoy quería hablar sobre, bueno, una parte de mi trabajo, la diplomacia japonesa, y sobre todo enfocando en una visión que ahora el gobierno de Japón tiene, que es Indo-Pacífico libre y abierto. Bueno, para hablar tema, bueno, tenemos 5 temas, ¿no? Primero vamos a hablar un poco de datos geográficos de Japón y después hablamos sobre los intereses nacionales y luego política exterior y luego, bueno, si enfocamos en un poco del tema de Indo-Pacífico libre y abierto, que nosotros llamamos FOIP. Y último, quería hablar un poco de lo que trabajo diariamente en la embajada, que es como política exterior de Japón hacia Argentina. Y bueno, vamos a empezar. La primera cosa, bueno, aquí hay algunos que han visitado Japón. No, ok. ¿Sabe dónde está? Sí, ¿no? Bueno, ahora voy a mostrar una mapa. Eso es una mapa del mundo. Y, bueno, ¿dónde está Japón? Allá como derecha extrema, ¿no? Sí. Acá, ¿no? Allá. Y, bueno, viendo esta mapa, ¿cuál es la característica que tiene Japón? Bueno, es obvio, ¿no? Un país de las islas, archipiélago. Y por eso no tiene frontera terrestre, está rodeado por el océano, mar. Y también extremo oriental del continente Eurasia. Y bueno, más lejos de Argentina, ¿no? O sea, bueno, otro lado del globo. O sea, el mes pasado viajé a Japón para ver mi familia y bueno, tardó 40 horas. Bueno, incluyendo la escala. Y bueno, ahora me duele todavía la cadera. Sí, bueno, y bueno, sí, la característica que ustedes, bueno, pueden recibir según esta mapa es así. Pero bueno, los japoneses tienen un poco diferente mirada. ¿Por qué? Porque la mapa que utilizamos es también un poco diferente. Ahora muestro. Esa mapa es del Instituto Geográfico Nacional de Argentina, es sacado desde internet. Pero nosotros utilizamos este tipo de mapa. O sea, los secundarios de
bueno, los chicos japoneses de secundarios tienen un libro de mapas, ¿no? Mapa del mundo. Y en la primera página, si abres, se ve este. ¿Y cuál es la diferencia? Japón está en el centro. Y, bueno, acá hay, ¿no? Entonces, para los japoneses, el océano significa Océano Pacífico y Océano Índico. Ya, bueno, la otra mapa que ustedes utilizan, se ve el Océano Atlántico en el centro, ¿no? Pero nosotros, o sea, el Océano Atlántico está dividido en dos, en cada final, digamos. Eso es la diferencia. Y viendo esto, nosotros percibimos a nuestro país unas cosas diferentes. Bueno, nosotros, un país ¿cómo se dice? Transpacífico, digamos, ¿no? O sea, una parte rodeando el Océano Pacífico. Y también nexo entre Océano Índico y Océano Pacífico, ¿no? Sí. Estas dos características para nosotros es algo natural porque estamos viendo siempre esta mapa. Pero bueno, para los occidentales, creo que los europeos también utilizan otro tipo de mapa, así que no es fácil como encontrar. Sí. Eso es una, ¿cómo se dice? La característica geográfica que tiene Japón. Y entendiendo la ubicación de Japón, ahora, sí, bueno, para pensar sobre los intereses nacionales, nosotros debemos tener en cuenta dónde estamos. Y así que, bueno, la característica geográfica de Japón es uno de los factores más importantes para pensar en los interés nacional. Y ahora, bueno, vemos un poco los intereses nacionales. Bueno, interés nacional es una palabra muy ambigua, difícil. Y bueno, hasta hace poco el gobierno de Japón tampoco definía claramente cuáles son los intereses nacionales, pero bueno, se atrevió a definir esto en bueno, 2016, 2017, por ahí. Y ahora, bueno, en 2022 tuvimos un documento que se llama Estrategia de Seguridad Nacional. Y allá, en este documento, nosotros definimos los intereses nacionales, que son 3 puntos. Y bueno, creo que es mejor leer para entender mejor, ¿no? Yeah, bueno, primero es Japón mantendrá su soberanía e independencia, defenderá su integridad territorial y garantizará la seguridad de la vida, la integridad física y las propiedades de sus nacionales. Japón garantizará su supervivencia, manteniendo al mismo tiempo su propia paz y seguridad basadas en la libertad y la democracia y preservando su rica cultura y tradiciones. Además, Japón y sus ciudadanos continuarán esforzándose para que Japón y sus ciudadanos sean respetados y considerados favorablemente en todo el mundo. Ese es el primer punto. El segundo punto es Japón logrará la prosperidad de Japón y de sus ciudadanos a través del crecimiento económico, consolidando así su propia paz y seguridad. Y mientras se esfuerza
se esfuerza por lograr la prosperidad económica de Japón, mantendrá y fortalecerá un orden económico internacional abierto y estable y logrará un entorno internacional en el que Japón y otros países puedan coexistir y prosperar juntos. Y tercer punto es, Japón mantendrá y protegerá los valores universales, como la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho, y el orden internacional basado en el derecho internacional. En particular, Japón mantendrá y desarrollará un orden internacional libre y abierto, especialmente en la región del Indo-Pacífico, donde se encuentra Japón. Sí. Entonces, bueno, los intereses nacionales, en resumen, o sea, como manteniendo y compartiendo con los vecinos los valores fundamentales, lograr la paz y seguridad y la prosperidad del país. Eso es indispensable para sobrevivir en el mundo actual. Así que bueno, eso es los intereses nacionales. Pero es curioso porque aparece una palabra algo geográfica que es Indo-Pacífico. Es que bueno, siempre un país para sobrevivir necesita la seguridad de alrededor. Entonces, bueno, en ese momento Japón se define el océano Indo-Pacífico como una zona periférica de Japón para mantener la paz y seguridad. Eso es, bueno, un claro mensaje que nosotros tenemos en los intereses nacionales, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ahora vemos un poco para lograr esto, cómo nosotros definimos la política exterior general de Japón. Política exterior de Japón, bueno, ese es un pleno reflejo de los intereses nacionales. Entonces, el rumbo fundamental es proteger la paz, la vida y la propiedad de los japoneses y contribuir al establecimiento de la paz en el mundo. Sí, bueno, es natural, ¿no? O sea, para lograr la paz y seguridad y prosperidad del país, o sea, nosotros tenemos que promocionar y liderar para mantener la paz en el mundo. Así que bueno, eso es un rumbo fundamental para trabajar como diplomáticos o un servicio exterior. Y para ello, en concreto, ¿qué necesita hacer? Nosotros pensamos 3 puntos. O sea, primero, profundizar la alianza entre Japón y Estados Unidos. Es porque Estados Unidos está a otro lado del Océano Pacífico. Y bueno, obvio que es un país muy poderoso y también nosotros tenemos valores fundamentales, compartimos valores fundamentales. Así que necesita una alianza entre los 2 lados del Océano Pacífico. Y segundo es, aquí viene una palabra, lograr el Free and Open Indo-Pacific, o sea, Indo-Pacífico libre y abierto, manteniendo y fortaleciendo un orden internacional libre y abierto basado en el imperio de la ley. Y tercero es aún más como ampliando la perspectiva, fortalecer los lazos con el G7, con países de las otras regiones, incluyendo los de... Ahora, bueno, es muy popular las palabras sur global, pero bueno, no necesariamente que sea sur global, sino también otros países de todo el mundo, ¿no?
Y así, bueno, política exterior es, ampliar la relación con muchos países y compartir el mismo valor fundamental. Y eso, bueno, será ¿cómo se dice? Un aparato preventivo para no tener conflicto fuerte, bélico, estas cosas. Eso es muy importante para nosotros. Entonces, aquí ves, la política exterior de Japón está basada siempre para mantener la paz y seguridad. Ahora bien, quería un poco explicar sobre la palabra, no es común aquí, es Indo-Pacífico libre y abierto. Este concepto fue explicado en 2016, cuando el primer ministro de entonces, que se llama Shinzo Abe, presentó la idea. La explicación es la siguiente. La región de Indo-Pacífico está enfrentando varios desafíos, como la piratería, el terrorismo, la expansión de armas de destrucción masiva, desastres naturales y cambios en el status quo por la fuerza coercitiva. Ante esta situación, Japón busca promocionar la paz, la seguridad y la prosperidad en esa región, convirtiendo al Océano Indo-Pacífico en un bien público internacional, libre y abierto a través de acciones que aseguren el orden internacional basado en las reglas, incluyendo el imperio de la ley, la libertad de navegación, la resolución pacífica de conflictos y la promoción del libre comercio. Esa es una visión que nosotros promocionamos en 2016. Ya esa época, hay algunas incertidumbres en la región de Asia, existía, pero para solucionar esto, tener conflicto no es una salida, sino compartir el valor fundamental sería una salida, es la idea de nosotros que tenemos y buscamos un lema que se puede compartir. Eso era FOIP. Y este concepto tuvo una repercusión positiva en muchos países de la región, pero el apoyo a este concepto no se limita solo dentro de la región, sino que los países fuera de la zona también expresaron su apoyo. Porque como ustedes ven, los dos océanos son una parte crucial del transporte marítimo, por lo que la seguridad y paz de esa zona no garantiza solo la prosperidad de los países litorales, sino a todo el mundo. O sea, por eso, ahora los países europeos y africanos también, algunos países ya como expresaron su apoyo al concepto. Porque, hay muchos países que exportan a los productos a través de estos dos océanos. Así que, para ellos también crucial la paz y seguridad de esa zona. No es una cosa que son de vecinos, sino de todo el mundo. Es así, entonces, ya 8 años han pasado después de presentar primera vez la idea de FOIP, pero todavía sigue vigente esa idea.
Sí, hasta aquí es una como explicación sobre la política exterior de Japón en general y cómo vemos el mundo y también cuál es la idea de FOIP. Y ahora hablaría un poco sobre la política exterior de Japón en Argentina. Y bueno, Japón y Argentina tienen una larga relación amistosa. En 2023, ya hace 2 años, cumplimos 125 años después de la apertura de la relación diplomática. Creo que es la relación más larga en la historia de los países asiáticos con Argentina. Y durante estos años, Argentina siempre ha acompañado como amigo de Japón. Creo que, bueno, Cecilia va a hablar un poco sobre la historia de la relación. Y entonces, ahora mismo podemos decir que Argentina es un socio estratégico que comparte valores fundamentales. Nosotros nos llamamos socio estratégico entre nosotros. Y bueno, entonces para ello, ¿qué hacemos? Es, bueno, lo siento. O sea, bueno, nosotros, ¿cómo vemos a Argentina? Bueno, con Argentina compartimos valores fundamentales y también alto potencial de sinergia económica. Sinergia económica quiere decir, bueno, hay mucha complementariedad entre Japón y Argentina. O sea, Argentina tiene lo que nosotros no tenemos. Y bueno, nosotros tenemos algo que puedo contribuir a ustedes. Y también aquí hay una comunidad bastante grande de 65.000 japoneses inmigrantes a Argentina. Bueno, la mayoría está en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, aquí en Salta también tenemos 150 más o menos japoneses. Entonces, bueno, es un lazo muy fuerte entre nosotros, ¿no? Y considerando esto, nosotros trabajamos con 3 pilares. Primero es la coordinación política. O sea, valor fundamental, sí, bueno, podemos, ya está compartido entre Argentina y Japón, pero en el mundo tan cambiante, nosotros necesitamos siempre como confirmar que nos compartamos valores. Para ello necesita una comunicación fluida entre Japón y Argentina. Entonces, bueno, nosotros siempre trabajamos para tener un encuentro de alto nivel, también de, bueno, una institución a otra institución de alguna parte. Estas cosas siempre organizamos. Y después, segunda cosa es fortalecimiento de la base de la relación económica comercial. O sea, para tener sinergia, bueno, nosotros como embajada podemos ser un nexo entre las empresas japonesas y empresas argentinas, por ejemplo, ¿no? Y hoy mismo, cuando llegué acá, o sea, había 5 personas japonesas que estaban en el vuelo mismo y viniendo a Salta. Y bueno, ellos son del grupo de promoción de exportación e importación de legumbres. O sea, aquí, bueno, en Salta, porotos son una producción muy fuerte y nosotros comemos en dulce, o sea, porotos, o sea, como cocemos porotos con mucho azúcar y hacemos, se llama anko, pero bueno, eso, bueno, se come mucho a las 3 de la tarde.
con té verde. Así que bueno, nosotros importamos muchos productos y ellos quieren ampliar el negocio entre Argentina y Japón. Estas cosas también nosotros ayudamos para encontrar el socio. Y también, bueno, como he dicho, 65.000 japoneses son la base para el mutuo entendimiento entre Argentina y Japón. Entonces, bueno, con esa base, ese asset, nosotros utilizamos para ampliar más la presencia de visibilidad de Japón en Argentina. Bueno, justo este acto también sirve mucho para que conozca Japón en Salta. Así que bueno, así que agradezco mucho a Ignacio que organice este evento. Sí. Y bueno, estas tres cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y por último, bueno, para cerrar esta charla, yo quiero hacer una propuesta a ustedes que piensen un poco sobre este tema. Bueno, como vimos hasta acá, Japón propuso la visión FOIP y ya extiende más allá de los dos océanos. O sea, he dicho que, bueno, hay los países europeos, africanos que apoyan a esta idea. Bueno, Argentina, ¿por qué no apoye, no? Hasta ahora, bueno, los valores fundamentales el gobierno argentino entiende y comparte, pero bueno, todavía no explícitamente ha apoyado este tema. Bueno, es una opinión personal, no es de gobierno, pero creo que Argentina es un país más litoral a Océano Atlántico y está viendo hacia el oeste, hacia el este. Pero como ustedes que están viviendo en Salta, en el interior de Argentina, o sea, bueno, Argentina no es un país atlántico, sino bioceánico, ¿no? Entonces, desde acá creo que la distancia hacia Océano Pacífico está un poco más cerca que Océano Atlántico, ¿no? Entonces creo que ustedes pueden compartir mi idea de que sea un Océano Pacífico, un país que también ve a Océano Pacífico y también entiende la necesidad o, bueno, importancia de tener una idea de Indo-Pacífico libre abierto. Y bueno, después, fortalecimiento de la base de la relación económica comercial. Cuando ves la relación económica bilateral, por favor, no solamente ves la cifra de la importación y exportación directa. O sea, en el mundo tan como internacionalizado, es muy importante ver la cadena de valor. O sea, bueno, por ejemplo, yo voy a decir un ejemplo. Aquí en Argentina, una empresa japonesa, Toyota, tiene una fábrica en afueras de Buenos Aires. Y ellos fabrican autos y exportan, 40% del total de exportación de Argentina hacia otros países en Latinoamérica, bueno, mayormente en Brasil. Sí, esa actividad es como nosotros queremos contar como una cooperación entre Japón y Argentina, pero la cifra donde aparece solamente aparece en la exportación desde Argentina a Brasil. Entonces, aunque sea, la relación
económica, Japón y Argentina, bueno, no se puede percibir en el número de bueno, volumen de comercio bilateral. Este tipo de cosas siempre ocurre. Así que, bueno, por ejemplo, la importación y exportación directa entre China y Argentina es 10 veces más que Japón. Así que, bueno, algunos ven que Japón es muy lejano país y, bueno, la relación económica es muy chiquita. Pero, bueno, no es así, no es así. O sea, hay que ver la cadena de valor, ¿no? Eso es lo que quería bueno, solicitarles cuando estudie la relación económica. Y por último, o sea, ampliación de la presencia, la visibilidad de Japón en Argentina. Hablaba sobre como la existencia de los descendientes inmigrantes japoneses acá, pero ahora, bueno, quiero que sean ustedes, son el promocionador de Japón, porque ustedes, bueno, de alguna manera tienen mucho interés en Japón y estar acá. Entonces, bueno, somos ya, bueno, socios, así que, bueno, por favor, que, bueno, mantenga ese interés, bueno, que siga teniendo ese interés. Justo el año que viene se conmemorará el 140 años después de la llegada del primer inmigrante a Japón, japonés. Así que bueno, estamos preparando los eventos culturales y otras cosas, involucrando a las como comunidad Nikkei de cada parte, incluyendo Salta. Así que bueno, quería hacer algo el año que viene también. Entonces, bueno, sí, por eso, bueno, ojalá nos podemos ver de nuevo. Sí. Bueno, un poco largo hablé, pero bueno, ya quería terminar y bueno, descargar el trabajo, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por escuchar. Bueno, agradecemos la presentación del ministro consejero Shimada Kenji para ustedes, estudiantes de UCASAL, y que varios estaban sacando fotos, tomando apuntes. Esto entra en el parcial, sépanlo, de las distintas materias que están cursando, comercio internacional, derecho, relaciones internacionales, así que van a ser evaluados y evaluadas en esto, así que muy bueno que hayan tomado fotos y anotaciones. Pero bueno, fuera de eso, sí, recordarles que UCASAL tiene un programa de idioma, ¿sí? A través del Centro Universitario de Idioma, para idioma japonés, así que quienes estén interesados e interesadas en avanzar también con esta herramienta tan importante para el conocimiento intercultural, digo, más allá de las actividades on campus, de las posibilidades de visita a través de acuerdos y becas, que sepan que pueden avanzar también en el estudio de idioma. Y eso no son muchas las universidades que ofrecen estos programas, así que recomiendo enfáticamente aprovecharlos, ¿sí? Es decir, fortalecer el manejo de los idiomas también es una gran herramienta para la comprensión cultural. Y ahora, siguiendo más lo que tiene que ver con el entramado de lo que es la producción y la erradicación de inversiones, las exportaciones, tenemos la suerte de contar con nuestro colega, el profesor Martín Rodríguez, que va a hablar sobre los lazos comerciales y de inversiones entre Japón y Argentina. Muy bien, muchas gracias Ignacio, muchas gracias a Valeria y también a Andrea por la invitación de participar de este panel. Es un gusto porque además tengo alguna relación con Japón, un pequeño corazoncito de cuando iba a la universidad, tenía justamente de compañera a una Nikkei, hija de japoneses, así que desde allá el conocimiento de Japón y lectura de algunos libros, sobre todo lo que fue la revolución Meiji, tan importante justamente para el desarrollo y que ahí a los pocos años se establecieron las relaciones diplomáticas con la Argentina. Y también mencionar que justamente Argentina o Japón nos tiene en muy buena estima
porque apenas unos pocos años después de que se hayan establecido las relaciones diplomáticas, Argentina cedió 2 acorazados que tenía prontos a adquirir. Estaban en los astilleros de Génova, los acorazados Moreno y Rivadavia. Se los cedió a Japón porque estaba justo por iniciar un conflicto con el Imperio Ruso, al cual después le gana la guerra, y en ese sentido, digamos, se profundizaron mucho las relaciones. En todos estos más de 125 años de historia hemos tenido varias visitas de presidentes argentinos y también de hasta el mismo emperador Akihito visitando la Argentina en 2 ocasiones, una como príncipe y una ya como el emperador de Japón. Y en todos estos años se fueron firmando diferentes acuerdos de cooperación, justamente, cuestiones de inversión, que es muy importante para la facilitación de estos ingresos, sobre todo de capitales japoneses a la Argentina. Tuvimos la primera visita, fue en 1959, del presidente Frondizi a Japón, y después se fueron dando continuidades. La última más importante fue la visita de la canciller Mondino a Japón el año pasado antes de dejar su cargo, y también tenemos una visita importante que tal vez lo viste vos personalmente, mencionaste Osaka. Justamente el presidente Macri estuvo en la reunión de líderes del G20 allá en Japón, que se estaba realizando la cumbre después allá, y allí, bueno, tuvo encuentros con el primer ministro Shinzo Abe, muy importante en el desarrollo de esta política del Indo-Pacífico de Japón. Esta visita de Macri también la recalco acá en el G20. Participamos de este espacio tan importante donde están los países más desarrollados y los países emergentes, que se reúnen ya desde el año 99, y comenzaron después de la crisis financiera del 2017 a tener reuniones continuas, porque aquí es donde se va negociando, es un foro donde se van negociando algunos cambios que después se hacen en el sistema internacional, y compartimos entonces ese espacio con Japón, lo cual es muy importante. Por otro lado, y mencionando algunas otras cuestiones que hacen a esa relación que tenemos, que es profunda, y tal vez entonces aquí también saquen foto, porque si quieren conocer más de Japón y obtener datos, que por allí es un poquito complicado, yo ahora después les voy a mostrar datos duros, tenemos diferentes organizaciones que hacen a esta vinculación. Por un lado, tenemos la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en la Argentina, que es la que nuclea tanto a empresas de Japón que tienen inversiones aquí en la Argentina, después las voy a nombrar, y también empresas argentinas que están realizando exportaciones o que tienen algún tipo de negocios con Japón. Después tenemos la Cámara de Comercio Argentina para Asia y el Pacífico, que se creó en el 91. Tengan en cuenta en qué año se crea, en el año 49, o sea, hace muchos años, y esto es muy importante en esa continuidad del relacionamiento. En el 91 la Cámara Argentina para Asia y el Pacífico, después tenemos la CAME, que aunque no tiene un capítulo de Japón, pero es la que más representa a las empresas medianas y a las pymes de la Argentina, y que también mantiene relaciones con Japón y ha organizado visitas a Japón y ha mantenido reuniones con diferentes cámaras. Por otro lado, también tenemos la Cámara de Comercio e Industria de Japón, es decir, allá hay una cámara que también trabaja con empresas argentinas y que promueve esta vinculación. Tenemos un grupo de amistad Japón-Argentina en el Senado. En el Senado es común que existan diferentes grupos de amistad donde senadores promueven el relacionamiento del poder legislativo con legisladores, y esto es con la dieta japonesa. El Parlamento japonés mantiene esa relación. La actual senadora Silvia Estela Zapac es la actual presidenta de este grupo de amistad que promueve esa vinculación. Además, también tenemos la Liga de Amistad con Argentina del Parlamento japonés, la contraparte, y también tenemos un club de negocios argentino-japonés que está compuesto principalmente de los Nikkei. Nikkei es cuando hablamos de los descendientes, ¿no? Principalmente los descendientes de japoneses aquí en la Argentina, que como él mencionó son 65.000. Creo que Argentina es el tercer país en Sudamérica en cantidad de Nikkei. Perú es el otro país en Latinoamérica donde tiene una mucha cantidad
de Nikkei. Brasil, son 150 millones de habitantes, obviamente que va a haber mucho más, y Argentina sería el tercer país aquí en Latinoamérica. También es importante mencionar el Japan Bank of International Cooperation, porque a través de este banco, buena parte de la ayuda oficial al desarrollo que viene de Japón hacia la Argentina en diferentes programas que hacen al desarrollo argentino, y esto lo voy a remarcar en esa cuestión de vinculación, es gracias o a través de este Japan Bank. Y por otro lado, quiero mencionar el informe Okita. El año que viene se cumplen 40 años de la publicación de este informe Okita, me pasé uno. Este tenía el nombre de Estudio sobre el Desarrollo Económico de la República Argentina, y también que tenemos que ver el año 96. Nosotros tuvimos la década perdida, ¿no? La década del default y toda América Latina y todas las complicaciones de los años 80, los 90, caída del comunismo, la cuestión del neoliberalismo, y Argentina estaba en eso, con un país con una industria bastante complicada, devastada, hiperinflación, que había justamente el presidente Menem logra con la convertibilidad salir de todo esto. Bueno, allí Japón nos ayudó. Esto fue dirigido por el doctor Saburo Okita, economista de amplia trayectoria, uno de los artífices de la planificación económica del Japón de la posguerra y ex ministro de Relaciones Exteriores. Esta cuestión de la planificación también es fundamental, porque después les voy a hablar sobre la relación especial que tienen los gobiernos con las empresas en Japón. En ese momento, además, nosotros aquí en la Argentina, un poco avanzando el tema de la autonomía, el tema de las teorías de la dependencia, enfocábamos la cuestión del desarrollismo, hay que tener en cuenta también la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y el tema de cómo lograr un desarrollo con las capacidades propias de los estados sin estar necesitando de los países desarrollados en el debate norte-sur que se había dado décadas anteriores. Este informe fue fundamental para enfocar eso. Justamente Aldo Ferrer, si lo conocen, economista, Proyecto Fénix, teníamos esa idea en esos momentos, ¿bien? Una cuestión de la relación Estado con empresas, pero planificado, no compitiendo, no desmereciéndose y no aprovechándose el estado de las empresas, sino trabajar juntos, marcar objetivos a mediano y largo plazo e ir trabajando en conjunto, es decir, tener una macroeconomía sana y negociada de alguna manera con las empresas. Lamentablemente, no se siguió ese camino acá en la Argentina, ¿no? No lo hemos seguido. Pero en este informe Okita, que uno, si se lo pone a leer, todavía podemos ver así cuestiones que hasta el día de hoy, ¿no?, nos enseñan y puede ser una guía. Es un estudio profundo sobre la macroeconomía argentina, sobre sectores de la agricultura, la industria, el transporte, fundamental para lo que es el comercio internacional, para lo que mencionó el ministro consultor del tema de las vinculaciones, y después lo voy a mencionar a lo que es Sicosur, lo que es el corredor bioceánico vial Puerto Murtiño, Puerto del Norte de Chile, son cuestiones justamente de transporte y con eso asociado a lo que es puertos y aeropuertos. A partir de este informe se ofrece entonces una serie de consejos para el gobierno argentino de cómo podía lograr ese desarrollo, y después tuvimos un segundo informe Okita, que fue el tema de justamente proyecciones hacia el exterior, justamente hacia Asia y hacia Japón. Japón es el único país que no ha proporcionado esto, digamos. De todos aquellos países en que mantenemos relaciones y que existen oficinas comerciales en la Argentina, ningún país nos ha dado una guía de cómo hacer las cosas con Japón y de cómo exportarle más, es decir, qué tienen que hacer las empresas para poder exportarle más. Porque Japón es un mercado sofisticado, es un mercado complicado, es un mercado muy exigente. Pero si uno logra exportarle a Japón, puede exportar a cualquier país del mundo. Digamos, lo que son las diferentes reglas o las certificaciones fitosanitarias que pide Japón es el Estado protegiendo a su propio consumidor. No es simplemente por poner trabas, sino porque el consumidor es exigente. Y ahora tenemos todas las cuestiones de huella de carbono, que eso un poquito nos afecta más porque estamos lejos de Japón, ¿no? O sea, pero estamos lejos y tenemos mayor impacto para llegar a Japón. Pero cumpliendo con esas normativas, es decir, las empresas que logren desarrollar y certificarse internacionalmente para cumplir las reglas HAS, ¿no?, el Japan Agricultural Service, a partir de ahí podemos exportar a cualquier país del mundo.
Y después de esto tenemos dos grandes instituciones japonesas que tienen sus oficinas en Argentina desde hace muchos años y que también son fundamentales para este relacionamiento, que creo que son también las únicas de otros países que tenemos en la Argentina que colaboren en esta situación. JICA, que es la Oficina de Cooperación Internacional de Japón, que desde el año 74 viene trabajando no solamente con el gobierno nacional, sino con provincias y con diferentes instituciones para lograr el desarrollo, y hoy obviamente con la guía de los objetivos del milenio y siempre trabajando con las agendas que tenemos de derechos humanos, con las agendas que tenemos de medio ambiente. Es más, nosotros, y otro tema de por qué me agrada estar aquí, estoy muy contento, es porque en el idioma japonés, a pesar que ahora justamente tenemos este centro de idiomas universitarios, nosotros desde un instituto que existía hace ya 25 años, el Instituto de Estudios de Extremo Oriente, con el doctor Barrandegui, comenzamos la vinculación con Asia allá en el año 2001 y hicimos todo un seminario recibiendo a representantes justamente de embajadas y de oficinas de Asia en Argentina y de empresas, tanto asiáticas como empresas argentinas que exportaban a Asia, al continente asiático en general, y en ese sentido nos vinculamos con JICA y a partir de ahí pudimos tener 4 años de enseñanza de idioma japonés a través de voluntarios seniors que trajo JICA, todo pagado por JICA, y tuvimos alumnos por 4 años. Tuvimos 2 voluntarios seniors aquí dando clases de japonés a inicios del siglo XXI y con esto nos adelantamos al 98% de las universidades en la Argentina enfocándose a lo que es Asia-Pacífico. Nosotros ya teníamos aquí y realizamos un montón de actividades, presentación de libros, presentación de escritura, ceremonia del té japonés, que es muy importante, ¿no? Y hasta por ahí algún televisor, algún otro equipamiento que nos quedó esa ayuda. Y tenemos también después con la Japan Foundation, otra organización que no la tengo allí nombrada, también una vinculación que si ustedes van a la biblioteca puede haber allí toda una colección de libros sobre Japón, Argentina, libros en japonés, libros argentinos, por una colección enorme, ¿no? Una gran cantidad de libros que ahora, antes no estaba a la vista de los estudiantes, pero ahora sí, si ustedes van y entran a la biblioteca, pueden ver y buscar todo esto. O sea, si quieren conocer más de Japón, allí tienen una gran cantidad de libros que nos fue donado por la Japan Foundation. Y con JICA también tuvimos otras actividades porque estos voluntarios seniors, es decir, ¿por qué son voluntarios? Porque no son empleados de JICA, pero son gente experta en esos temas que se ponen a disposición del gobierno japonés para brindar, compartir ese know-how a otros países. Y aquí en Argentina en ese momento tuvimos en el Ministerio de Turismo y Educación también un voluntario de JICA, experto en estadísticas y en estadísticas de turismo, trabajando con la oficina. También estuvieron en ProSalta o colaborando con ProSalta. En ese momento también había otro experto de JICA sobre producción láctea que estaba trabajando en el núcleo de producción láctea allí en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que visitó Salta, y otro experto que también sobre temas de innovación y de cuestiones de reciclaje, y ahí conocí bastante este tema de cómo proyectar la producción de un bien, digamos, un bien 1 y el bien 2, pero ese bien 2 que fuese con partes del bien 1, ¿no? Eso justamente para eliminar el tema o reducir la cantidad de productos que se tiran a la basura, ¿no? Cuestiones de reciclaje, pero reciclaje es sumamente útil por una misma empresa que proyecta todo esto. Y después tenemos a JETRO, que en este tema de comercio exterior es de las cuestiones más importantes, justamente es la Organización de Comercio Exterior de Japón, que desde el año 62 trabaja aquí en la Argentina y representa también para Paraguay y Uruguay. JETRO trabaja con las empresas japonesas que quieren invertir y quieren exportar hacia la Argentina y al revés, con las empresas argentinas que quieren exportar o invertir en Japón. Es decir, tenemos una oficina del gobierno de Japón aquí que le está diciendo y les abre las puertas y los guía y los lleva hasta Japón, le organiza misiones comerciales, directas, inversas, hace también asesoramiento y en este tema de asesoramiento ya y JETRO trabajan a la par. La cuestión, bueno, obviamente el toyotismo, todo el mundo, lo que estamos en comercio saben y en producción lo que es el toyotismo, ¿no? Esa cuestión de línea de producción. Pero también lo que sabemos de logística, y han tenido clase conmigo, el método Kaizen dentro y aplicado a la logística, que es lo de la mejora continua.
¿no? Los que están en comercialización también saben. Bueno, aquí también se promueve lo que es el método Kaizen y el OBOP, que es otra iniciativa que es un pueblo, un producto. En temas de globalización los relacionamos con lo que es la glocalización, es decir, aquellos pueblos pueden aprovechar la globalización para tener presencia a nivel global a través ya sea de un producto, puede ser un vino, puede ser una cuestión cultural, puede ser una cuestión turística. Así que tenerlo en cuenta. Bueno, este es el intercambio comercial y vamos a cuestiones de términos de cifras, que después iré haciendo unas aclaraciones. No voy a leer, pero podemos ver que en los últimos 5 años tenemos un déficit comercial con Japón importante, y esto está dado sobre todo por el tema de productos que estamos exportando y el tipo de productos que estamos importando, más allá de lo que mencionó el ministro de las cadenas globales de valor, que son sumamente importantes. Pero de última, en este intercambio, entonces, Japón es el 7º destino de las exportaciones de Argentina, Brasil, Brasil, Estados Unidos, Chile, Vietnam son los primeros socios comerciales de nuestras exportaciones. El 7º destino es Japón. Bueno, tenemos allí algunas fluctuaciones, obviamente la cuestión de la pandemia afectó, pero sobre todo las fluctuaciones de Argentina, que obviamente en el año 2020, pero eso no es referencia, es el tema de la pandemia, por eso son tan bajas, y después comenzamos a crecer, después bajamos y subimos. Eso sobre todo por cuestiones internas de la Argentina, ¿no? En este sentido del Estado y las empresas trabajando, ustedes saben, yo doy economía y siempre critico, y estaba dando clases hace unas horas, critico este tipo de relacionamiento. El Estado promueve, pero al mismo tiempo después te castiga, ¿no? Y tenemos retenciones a las exportaciones, o teníamos hasta la semana pasada, retenciones a las exportaciones de productos industriales, que tiene valor agregado. Es medio loco eso, ¿no? Bueno, entonces aquí sobre todo esto de las pocas exportaciones del 2023 es sobre todo por Argentina y además también la manipulación o el control del tipo de cambio. En general, bueno, no vamos a estar leyendo numerito por numerito, pero estos serían los 10 primeros productos que son exportaciones de Argentina hacia Japón. Y acá tengo que hacer 2 aclaraciones. Lamentablemente, nuestro sistema estadístico, ¿no? La Dirección Nacional de Estadísticas, controla la información, toda la información de lo que es importación y exportación, y establece cuestiones de confidencialidad. Entonces, allí aparece como principal producto de 75 millones de dólares que se exportó, FOB, Free On Board, las importaciones son SIF, ahí también tenemos una diferencia. Y en esta cuestión del déficit hay que tener en cuenta la desviación, comparamos FOB con SIF. ¿No? Los que no son de comercio exterior, cuando decimos SIF, es que al precio de la mercadería, que es el FOB, le tenemos que sumar lo que es el transporte internacional y le tenemos que sumar el seguro internacional, ahí hay una desviación. Y acá tenemos otra desviación, porque son los principales 10 productos, pero que es confidencial. Confidencial es por el sistema que tiene aduana. Esto es buscado hace 2 días en la página web de la aduana, de INDEC, y esto confidencial es cuando son productos que tienen una cifra muy pequeña como para que se lo indique con la posición arancelaria, o cuando son productos que se exportan a Japón y aunque el monto es muy importante, es 1 o 2 exportadores. Entonces, en la búsqueda de proteger el dato de cuál puede ser la empresa que está exportando, no se pone la posición arancelaria y se establece como confidencial. Y ahí puede haber un producto muy importante, que es lo que sucede con Salta, que ya le voy a mostrar en este sentido. Pero si vemos los otros 9 productos, son todos productos primarios o MOA, manufactura de origen agropecuario, es decir, con un valor agregado bastante escaso. Camarones, resto del producto 10, capítulo 10, capítulo 23, es justamente pescado, jugos y también lácteos, eso sería en el 10, el 23 y el 76 que después aparece, o el capítulo 28, son todos capítulos de productos primarios o de origen agropecuario. Jugos de agrios, jugo de uva, resto de productos, calamares nuevamente, otro tipo de calamares y miel natural. Esto es lo mismo
para el año 2022, se suma maíz en grano, se suma también pellets y harinas y pellets de soja, de la extracción de soja, o sea, ni siquiera es el aceite, es el pellet, es lo que queda de la extracción, ¿no? Y después tenemos, al año siguiente, 2023, se repiten estos productos y año 2024 de nuevo, camarones, calamares, jugos agrios, miel natural. Cuando uno baja la información, además del INDEC, tenemos que la cantidad de productos, más allá de que sean confidencial, porque del otro lado tenemos lo mismo, INDEC tampoco nos da la cifra ni la posición arancelaria de los productos que es uno o dos importadores de Japón. Es decir, pueden venir varios exportadores, pero el importador de Japón es uno o son dos. En ese caso, tampoco figura ni la posición arancelaria ni el importe, con lo cual ahí tenemos otra desviación. Pero, sin embargo, esto, si uno lo compara con el importe total de la exportación, podemos decir que esa cifra que está al último, 253 millones de dólares, casi 254 millones, es el 70% del valor FOB de lo que Argentina exporta a Japón, o sea, es bastante significativo. Y cuando uno baja la lista y cuenta la cantidad de productos o posiciones arancelarias, vamos a tener que ronda aproximadamente las 1000 posiciones arancelarias. Esto es importante porque, bueno, tenemos una amplia variedad de productos que le estamos exportando, más allá de que sean productos primarios o MOA. En cuanto a las importaciones, aquí cambia totalmente ¿no? la situación. Acá ya no tenemos productos confidenciales, ni aquellos que no aparecen porque es uno o dos, y tenemos principalmente productos, manufacturas de origen industrial, más allá de que no es la forma en que las importaciones son tenidas en cuenta, sino acá estamos hablando de partes o autopartes, vehículos y después otro tipo de productos de bienes de capital. Y entonces vemos esto, Toyota. Toyota es la gran importadora desde Argentina, desde Japón para acá, para la fábrica de Toyota allí en Buenos Aires. Entonces tenemos productos, cajas de cambio, sí también tenemos herbicidas, y esto es importante, la cuestión de productos químicos y farmacológicos, pero después vehículos, bloques y cárteres, turboalimentadores, partes de motores, partes y accesorios de vehículos, válvulas para transmisiones, circuitos eléctricos integrados. O sea, estamos hablando de tecnología, ¿no? Y de productos de alta calidad, de alto desarrollo, muy importante. Pero eso también es importante porque son productos que se utilizan para fabricar bienes aquí en la Argentina que después se exportan. O sea, nosotros estamos exportando, como él mencionó, productos de alta calidad gracias a la tecnología que traemos desde Japón, y esto es una transmisión de know-how muy importante. Es lo mismo en los años siguientes, 2021, 2022, 2024, de nuevo cajas de cambio, productos inmunológicos, hay laboratorios japoneses también aquí en la Argentina, bien, que importan y distribuyen, después bloques, partes de turbinas de gas, controladores eléctricos, vehículos, automóviles, etc. O sea, acá tenemos una clara diferencia. Y cuando uno ve el listado de posiciones arancelarias, ahí ya tenemos que son cerca de 2.500, en algún caso 3.000 posiciones arancelarias. Nosotros le exportamos 1.000 e importamos 2.500, 3.000 posiciones arancelarias. Es mucha más la variedad de productos que le traemos desde Japón, pero bueno, es así la situación. En cuanto a las inversiones de Japón, primero comienzo con las inversiones en Latinoamérica, que es mucho más amplio, ¿no? Porque acá competimos, obviamente, con otros países para atraer la inversión extranjera directa, y tenemos dos cosas. Por un lado, lo que podría ser ayuda oficial al desarrollo, es decir, dinero que aporta el gobierno de Japón y también a través de JICA, ¿no? Como una cuestión descentralizada, a organismos internacionales como es el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento, en donde nosotros también participamos, más allá que la Andina de Fomento es Perú, Ecuador, Bolivia, y en algún momento estuvo Chile, y el BID, que estamos todos juntos. Es decir, es cooperación oficial que va a un organismo internacional
que después los estados piden esa ayuda, piden ese dinero, pero para desarrollo, infraestructura o programas diferentes, ¿no? Para aumentar producciones o cuestiones hasta de hospitales y educación. Y acá es importante, porque esta ayuda oficial de desarrollo comenzó en ese debate Norte-Sur que mencioné antes, la creación del CAD en la OCDE, fines de los 60, comienzos de los 70, y los países se comprometieron a aportar al menos el 0,7% de su PBI en ayuda oficial al desarrollo. Bueno, Japón es uno de los pocos países que cumplen con ese 0,7% y un poquito para arriba. Más allá que en dólares constantes y sonantes es mucho menor que lo que aporta Estados Unidos por su PBI. Pero ¿a dónde va gran parte de esa ayuda? Viene hacia aquí, hacia América Latina, más allá que en las últimas décadas ha cambiado la orientación y va más hacia África, porque África está peor que América Latina. Y por muchas décadas, la inversión extranjera directa de Japón y el tema de la ayuda oficial al desarrollo de Japón fue la primera en América Latina, ¿no? Comparativamente con otros estados, incluso los Estados Unidos. Y en cuanto a empresas que invierten en América Latina, bueno, tenemos un número de aproximadamente 3.000. Tenemos esto que es el principal, Japón es el principal aportante asiático al Banco Interamericano de Desarrollo. En ese banco estamos los países que aportamos, de América Latina más Estados Unidos y el Caribe, Estados Unidos y Canadá, pero también otros países que no toman parte de la decisión, pero son países que aportan al fondo que después se distribuye. Bueno, Japón es el principal aportante al BID y en febrero de este año el BID Invest, que es una rama del BID, y JICA anunciaron fondos por $1.000 millones para impulsar la inversión privada en América Latina y el Caribe y bueno, también aporta, como les decía, al CAF, la Corporación Andina de Fomento. Además, también tenemos, en cuestiones de inversión, ahí perdón por el error, que en el 2023 el ministro de Economía, Comercio e Industria, y esto también es el MITE, que es fundamental en esta cuestión del desarrollo de Japón posguerra y en la coordinación de políticas Estado-empresas, el Ministerio de Economía ha sido fundamental en la vinculación con los keiretsu, ¿no? Las grandes corporaciones, en fijar metas y producción y también salida hacia el exterior. Bueno, el ministro Yasushi Nishimura afirmó que iba a haber 13,3 billones de dólares que se iban a destinar a América Latina en un periodo de 5 años y que principalmente estas iban a provenir de inversiones de empresas japonesas apoyadas por la asistencia pública. Y después, tener el último dato que pude conseguir, que en el año 2023 las inversiones extranjeras directas de empresas japonesas en América Latina llegaron a los 16 trillones de yenes. Acá también tenemos datos, los últimos datos que pude obtener, que es de la OCDE del año 2022, pero tenemos una evolución de la inversión externa, la inversión directa japonesa a Sudamérica, Argentina, Brasil, Perú, que son los primeros receptores, y TEMEC le puse, porque básicamente es América del Norte, Estados Unidos, México, Canadá. Y le puse TEMEC, más allá que en la OCDE dice América del Norte, porque el tema no es que va a Estados Unidos, Canadá y México, va al acuerdo TEMEC, ¿no? En esta cuestión de cadenas globales y demás, hay que tener en cuenta, y ya lo había mencionado de nuevo, el tema de los acuerdos. Es decir, ayuda de Toyota o de una empresa que se pone a producir camionetas en México, no es para vender solamente en México, es para vender principalmente en los Estados Unidos. Bueno, eso se alteró en los últimos años con el primer gobierno de Donald Trump, que obligó a Toyota a bajar la producción de camionetas en México y pasar a producirla a los Estados Unidos. Básicamente por una cuestión de contenido nacional y por otro lado del valor de la mano de obra, que era muy diferente, la mano de obra que se le pagaba a los mexicanos a la mano de obra que se le paga en los Estados Unidos. Primero hizo que le aumentaran el sueldo a los mexicanos, pero después Toyota terminó entonces pasando la mayor parte de la producción de camionetas a Estados Unidos. Y acá para también tener en cuenta lo complejo que es el comercio exterior. Toyota, que está en México, no vende tantas camionetas a Centroamérica, que está mucho más cerca, piensen en el mapa, en comparación a Toyota Argentina, que manda camionetas a Centroamérica y manda mucho más que Toyota México, ¿no? Y esto es por una cuestión, y esto nos sirve a nosotros en posicionamiento internacional del comercio internacional, porque Toyota de alguna manera coordina esa producción y hasta compiten las filiales entre los diferentes países, ¿no? Y esto es bastante significativo. Bueno, ahí tenemos que Argentina
recibe muy poco de las inversiones japonesas, que Brasil es el país que más ha recibido en algunos años, pero Perú también gana, ¿no? En el último año que tenemos allí, 2021, Perú recibió mucho más ayuda oficial al desarrollo, inversión extranjera directa, las de las empresas privadas, que Brasil. Esto por cuestiones puntuales, y allí está sobre todo el tema minero, ¿no? En Perú. Ahora, lamentablemente, en este sentido, también Japón ha perdido posiciones con respecto a China, y Perú también ha recibido mucha ayuda. Lo último es el puerto de Chancay, que China ha aportado, y que China lo considera, y esto se diferencia de Japón, porque considera una inversión que es privada, pero que tiene aspectos públicos, como ayuda oficial al desarrollo. Entonces compite con Japón, pero mezclas las cosas. Esta cuestión del BRI, del Belt Road Initiative, donde está el puerto de Chancay, aunque son fondos que también aportan empresas privadas como inversión extranjera directa, para Japón también son ayuda oficial al desarrollo. Y me estoy repasando del tiempo. En Argentina, las empresas japonesas hay un número aproximado de 70, principalmente está en el sector automotriz, autoparte, también en energía, y decimos energía limpia, ¿bien? Minería, que aquí en Salta están viendo mucho, y ha venido gente de JICA en los últimos años con empresas japonesas por el tema del litio, y después petróleo, gas, vaca muerta. Estas son algunas de las empresas japonesas que, digamos, fabrican bienes. No es que nosotros consumimos bienes de esas empresas y que importamos, sino que tienen presencia en la Argentina y que tienen oficina y que tienen fábrica. Toyota, Bridgestone, Yamaha, Toshiba, Fujitec, Hitachi Energy, ¿bien? Honda, Toshin, IKK. ¿Alguien sabe IKK? Todos tenemos productos IKK. Y en este momento podemos tener un producto IKK. Son los mayores productores de cierres del mundo. Después vayan a su casa y vean ahí IKK, ¿no? Es fundamental. Después, Sumitomo Corporation, NSK, rodamientos, NEC, computación, Yasaki, también cuestiones de autopartes. Estas son algunas de las empresas argentinas en Japón, pero es producto. Nosotros no tenemos mucha inversión extranjera directa en Japón. Creo que sí está Techin, por lo menos mi amiga Nikkei trabajó en Techin, tenía otro nombre en Japón porque adquirió Techin es la empresa de la China que fabrica tubos sin costura para lo que son oleoductos y gasoductos, y había comprado una acerera japonesa en ese momento, ya estoy hablando de hace ya 25 años más o menos. Bueno, pero hay productos argentinos en góndolas japonesas, está Arcor, Frigorífico Gorina, San Ignacio, Dulce de Leche, Cooperativa Avícola, esas tres, es miel, Camado argentino, son unos hornos que en realidad es un modelo japonés que fabrican aquí, pero ahora estamos exportándole estos hornos de tipo japonés a Japón, o sea, hay buena calidad. Juana de Arco, productos agrícolas. New Sun, que es una de las grandes fábricas ensambladoras de productos electrónicos en Tierra del Fuego, es una de las principales exportadoras de camarones y pescados a Japón, ¿no? Y después tenemos Fridevi, que es carne, y después las grandes exportadoras de cereales y commodities, en general, Cargill, ADM Agro, Bunge, Organic Latin America. Pero también esto es importante. Bueno, ahí está Mamushka, que la verdad que no sé si está exportando, seguramente por ahí sí conocen, es chocolate, Mamushka son chocolates. Por lo menos había una noticia que el gobierno argentino, a través del BICE, del Banco de Inversiones y Comercio Exterior, había ayudado económicamente a Mamushka para que comience a exportar a Japón. No sé si lo ha logrado. Pero también es destacable esto otro. Tenemos empresas japonesas en Argentina que son importadoras. Tienen presencia aquí para negociar directamente con los productores, acopiadores y exportadores argentinos y ganar tiempo. Y entonces tenemos a Marucci Corporation, Sojit, Toyota también, Kanematsu, Kakaoka. Toyota tiene diferentes divisiones. Son, digamos, importadoras japonesas que trabajan aquí. Acá tenemos algunos productos de argentinos en góndola japonesa, obviamente con su envase y traducido al japonés. Como le digo, el tema de la carne, bueno, allí en esa pack de carne y en todos esos logos, allá hay mucha información y está este tema del impacto de la huella de carbono. O sea, llega caro la carne allá, pero el tema es la calidad, la inocuidad, y eso el consumidor japonés puede comprar esa carne, es exigente con esa carne. Además,
En tema carne también quería mencionar, bueno, esto lo menciono después en las conclusiones, ¿no? Un tema de la cuota de carne que tiene Japón. Salta, es muy poco lo que estamos exportando, avisando que me fui de tiempo, pero acá también tengo, obviamente exportamos muy poco y la participación es muy poco, pero con respecto a esto solamente queda aclarar, la mayor parte son commodities, pero en el último año, año 2024, es bastante diferente porque allí ya tenemos la presencia y aunque no está aquí nombrado, no está nombrado por esta cuestión de la confidencialidad. En realidad, el principal producto en dólares FOB que exportamos a Japón es carbonato de litio. Más del 55% de lo que está exportando Salta hoy en día a Japón es carbonato de litio, no figura allí porque es confidencial y uno va a INDEC y ahí no está esa cifra, ellos lo tienen porque tienen los datos crudos del INDEC. El segundo producto es jugo de frutas y después las restricciones arancelarias, que con eso se completa lo que exportamos a Japón, son diferentes tipos de porotos, legumbres, ¿no? Y dos cositas, o termino con esto para tener en cuenta la vinculación y recordando el mapa que él presentó de Japón en el medio. La cuestión Cicosur y Corredor Bioceánico Vial Puerto Murtiño, Puerto del Norte de Chile. Cicosur ya desde el año 97 tenemos esta visión de salir por el Pacífico en vez de los puertos del Atlántico y justamente ir con nuestros productos, pero no solamente de Salta, sino estamos hablando de todo lo que es Cicosur y crear cadenas regionales. Puerto del Norte de Chile hacia Japón, hacia, digamos, hasta cierto punto. Después ya es más económico por el Atlántico. En realidad, hasta el día de hoy es más económico salir por el Atlántico. Hay diferentes variables a tener en cuenta. Y lo último es lo que tenemos del Corredor Bioceánico Vial Puerto Murtiño, Puerto del Norte de Chile. Tenemos allí firmado una carta de asunción del año 2015 y del año 2015, y nosotros, la Universidad Católica tiene presencia, yo participo de estas reuniones, en lo que es el desarrollo justamente de nuestras conexiones, nuestros productos, creación de cadenas regionales de valor, apuntando a mercados asiáticos por los puertos de Chile, principalmente hacia, también entre otros países, hacia Japón. Tenemos muchas oportunidades de minería, tenemos ahí un tratado de libre comercio en el tintero. Argentina no puede firmar un tratado de libre comercio por sí misma, necesita de hacerlo del Mercosur, pero lo bueno es que el presidente Lula, que estuvo en marzo del 2000, ahora hace 2 meses, en visita oficial en Japón, justamente ha solicitado avanzar en la firma de un acuerdo de asociación económica entre Japón y el Mercosur. Y esto fue en marzo, con lo cual, bueno, ellos tienen principal interés, el tercer socio comercial de Japón, de Brasil, es Japón, exportan mucha carne, mucho más que nosotros a Japón, en eso competimos, pero esto es algo estratégico porque ahora con los aranceles de Donald Trump tenemos que fortalecer esos otros mercados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esto. Informe Okita sigue vivo, las relaciones son estratégicas, las empresas argentinas en su competitividad, tenemos que atraer más inversiones japonesas, tener en cuenta el RIGI, este sistema de inversiones que además se ha estado promocionando en Japón. Hay mucho espacio para diversificar y profundizar el intercambio comercial, pero también el académico, a los alumnos que estén interesados. Japón da muchas becas para hacer maestrías y doctorados en Japón. Vean la página web de la Oficina de Relaciones Culturales, ¿no?, que tiene Japón y la Argentina. También es un mercado muy grande para nuestras exportaciones de carne. Tener en cuenta, ellos no tienen cuota Hilton, pero tienen el High Quality Beef Import. Hay una cuota para los cortes de carne más caros, ¿no?, y los mejores. Tenemos una posibilidad de TLC y bueno, Salta tiene muchísimo para crecer en las relaciones con Japón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín y ya llegamos a la última presentación del día de hoy. Yo quiero agradecerle muy especialmente a Cecilia Onaja, que es profesora en la Universidad Nacional de La Plata y que se vino a Salta por 24 horas para estar presencialmente. Llegó ayer a la tarde y se va en un vuelo hoy a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón, así que a las 3 tiene que salir para el aeropuerto. Así que bueno, les agradezco a todos la atención y ya pasamos a la última presentación del día de hoy. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Sí?
escucha bien? Sí. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, buenos días. Primero, los saludos. Ante todo, agradezco al doctor Ignacio Villagrán por considerar y recomendar mi participación en este importante panel, no compartiendo con el ministro Shimada y con el licenciado Martín Rodríguez, a quien también conozco de tiempo de la Universidad de La Plata y de actividades, y por supuesto a las autoridades de UCASAL, porque les agradezco muchísimo, porque gracias a ellos estoy hoy aquí, así que muchísimas gracias. Miren, tuvieron la presentación desde la perspectiva japonesa, con el ministro Shimada, desde la Argentina. Creo que muchos de ustedes se van a dedicar al comercio exterior, así que yo no soy del área y tantos datos estadísticos a veces me abruman a mí. Pero lo que más me llama la atención es, ustedes se dieron cuenta de que tenemos más de 125 años, 130 años. El año que viene compramos 140 años de presencia de japoneses y tenemos una cifra tan pequeña de participación. ¿Por qué será? Es una interesante pregunta. No, pero no me voy a dedicar a eso hoy. Pero creo que para ustedes, para los que tienen curiosidad, no, por estudiar esto merece la pena. Y ahora les voy a decir por qué. Yo soy una persona dedicada a estudiar la historia, y no salgan en banda, porque la historia siempre tiene mala prensa, parece aburrida y demás, no, pero la historia, y en particular me interesa la historia social, en todos los temas que trato de ver también las personas. Vimos el comercio internacional y muchos de ustedes se preguntaban, bueno, pero ¿y cómo hago para vender, no sé, productos de Salta a Japón, ¿no? ¿Cómo hacen las personas? Y me dedico a eso, yo, a estudiar las personas, ¿no? Yo soy una guía, parezco una guía de turismo a veces, ¿no? Comenzaré a guiarles en este recorrido a partir de la historia de las relaciones entre ambos países, a partir de la figura de un señor, un argentino, que se llamó Eduardo Wilde. Y a propósito, tenemos aquí en la sala también al doctor Guillermo Wilde, que creo que es descendiente y también está muy bien en Japón, trabaja aquí en la Universidad Católica de Salta, así que si les interesa, también tienen un referente de alguien que está estudiando en Japón, con japoneses, no hay en proyectos conjuntos. Pero Eduardo Wilde, y tal vez Martín empezó con el Tratado de Comercio y Navegación, y tal vez debía haber empezado con Martín García Merú y Toru Hoshi, los firmantes del primer Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que curiosamente se firmó en Nueva York. Eso también es un dato interesante, ¿no? En 1898. La historia que yo quiero contarles empieza un año antes, en 1897. A través de las notas en su estadía en Japón, incluidas en el diario de viajes, Eduardo Wilde, que vivió entre 1844 y 1913, elaboró este documento que hoy tiene valor etnográfico, a través del cual se analiza la información respecto de no solo de qué era el Japón en 1897, sino también él se va a contactar con principales políticos japoneses que ahora son figuras históricas. Ustedes que no estudiaron historia japonesa seguramente no les son familiares. Les aseguro que son figuras muy destacadas. Hoy se mencionó a la restauración Meiji, ¿no? Y hay miembros de ese grupo que fueron conocidos de Eduardo Wilde en ese momento, ¿no? Eduardo Faustino Wilde fue un miembro de la generación del 80, aunque no tan reconocido quizás, cumplió una tarea determinante como médico, sanitarista y epidemiólogo. Como ministro de Educación durante la presidencia de Roca, defendió la ley 1420, que determinaba la educación obligatoria, gratuita, gradual, neutral. Era discípulo de Sarmiento en este sentido. Por esa actitud, lógicamente, se ganó la enemistad en la Iglesia. No sé si no debería mencionar aquí, pero es muy importante, ¿no? Axel Gasquet lo describe como un hombre de ciencia moderno,
quien además de sus propuestas educativas impulsó la creación del Hospital de Clínicas, la Universidad de Buenos Aires, el Teatro Colón y la construcción del moderno alcantarillado de la ciudad de Buenos Aires. Como legislador, fue promotor del matrimonio civil. Durante la presidencia de Juárez Selman continuó su acción. Y al final, por cuestiones políticas, finalmente renunció en 1889, antes de la Revolución del 90, e inició su viaje por el mundo. Desde 1890 hasta 1897, vemos que era una persona de la élite argentina, entonces tenía posibilidades de viajar por el mundo. En 1897 se va a Japón. En realidad es parte de un recorrido por Asia. Pero lo curioso es que va de marzo a mayo, se queda 2 meses en Japón, frente a otros destinos de Asia, en donde semanas. Y este viaje, lo va a hacer con su esposa Guillermina, ¿no? Ese libro, ven que dice ahí, por mares y por tierras, ahí dedica una parte a Japón. De todo el libro, 214 páginas son las que dedica al Japón. 1897, ¿qué habrá sido? No es el Japón que todos estamos acostumbrados y fascinados, pero fue muy importante seguramente, ¿no? En la primera parte es un diario de viaje y la segunda parte es un estudio etnográfico. Él va a escribir sobre costumbres, sobre matrimonio, sobre familia, sobre hábitos, sobre cultura culinaria. Incluso, en la parte final, cuestiones sexuales y también cuestiones morales, él habla de eso. Como testigo de la modernización del Japón, Wilde fue un testigo del proceso que en ese momento se estaba desarrollando, ¿no? De encuentros con figuras políticas destacadas, protagonistas de los procesos de transformación que estaba también viviendo en esa nación. Wilde destaca el manejo del inglés y el conocimiento de varias otras lenguas por parte de sus anfitriones. Esto no sería raro porque el japonés se habla solo en Japón y para ellos poder modernizarse debieran aprender lenguas extranjeras. A propósito, hoy se mencionó, nosotros por ser un país dentro de la esfera occidental no damos quizá importancia a las lenguas, pero es la llave para acceder a otras culturas y mucha valiosa información, ¿no? En esta oportunidad hoy les traje el relato que hace Eduardo Wilde sobre un personaje que se llama Enomoto Takeaki, Takeaki Enomoto, que vivió entre 1836 y 1908. Enomoto provenía de una familia de vasallos directos del clan Tokugawa. El clan Tokugawa es el último antes del proceso de modernización. De los 16 a los 21 años estudió en Shohei Zagakumonjo, un instituto educativo del clan Tokugawa. De los 21 a 24 años fue enviado a Nagasaki para estudiar mecánica, estrategia de guerra naval, química a partir de las clases de un médico holandés. Por último, a los 23 años fue enviado como profesor de la Escuela de Guerra Naval dependiente del shogunato entonces, y a los 27 años fue parte de la tripulación del Kanrin Maru, el primer barco moderno construido por los japoneses. De Shinagawa se dirigió a Nagasaki, en donde abordó un barco mercante holandés. Terminó naufragando, pero eso no es lo importante, ¿no? Después viajó a Rotterdam como estudiante enviado por el shogunato. Miren lo que estudia: ingeniería naval, navegación internacional, química, código Morse y telegrafía. Una variedad de conocimientos insólitos. No sé si a alguno se le ocurrió alguna vez estudiar todo eso. En 1864, junto con otros estudiantes japoneses, es enviado a Londres para realizar una visita a la metalúrgica Weizmann. A los 31 años, en 1866, adquiere un prototipo de telégrafo y de motor y regresa a Japón en 1867. Entonces es nombrado segundo al mando de la Marina, entonces del shogunato, o sea, todavía antes de la modernización, y tuvo a su cargo la retirada. Él participa en las fuerzas shogunales y cuando empieza el proceso de modernización, de restauración, evidentemente se va a enfrentar con las fuerzas
digamos, que va a encabezar el ¿no? Vamos a ver que, de todos modos, bueno, se retira a Hokkaido y ser derrotado y va, incluso estuvo a punto, dicen, de cometer seppuku, saben lo que es, ¿no? Cuando es derrotado, ¿no? Morir por su mano. Pero por pedido de dos otros intelectuales destacados, Fukuzawa Yukichi y Kurada Kiyotaka, se le otorgó la dispensa imperial. El emperador lo perdona y se lo incorpora al nuevo gobierno con un ministro plenipotenciario en Rusia, participando de negociaciones sobre cuestiones de frontera. A los 40, bueno, ven toda una trayectoria impresionante, ¿no? Ante este perfil que de Enomoto Takeaki ha resumido, que es un investigador que estudia sobre química, porque lo consideran uno de los destacados contribuyentes al desarrollo de la química analítica en Japón, además de todo lo demás, ¿no? Todos estos antecedentes. Bueno, como ven, característica fuera de serie. Les voy a contar qué dijo Wilde de Enomoto. Él lo visita en abril 28 de 1897 y escribe: voy con Nemoto, Nemoto es su intérprete, ¿sí? En el viaje, a entregar mi carta al vizconde Enomoto. Este caballero vive en su hermosa quinta, muy lejos del centro, pero en el radio de la ciudad de Tokio, ¿no? Situada a orillas del río Sumida, más ancho a esa altura y con más embarcaciones en sus aguas que el Támesis frente al Parlamento. La casa de Enomoto es sencilla y lujosa a la vez. Tiene un precioso jardín. El vizconde es uno de los más altos personajes del imperio, sencillo en su trato como todos los hombres superiores. Se ha educado en Holanda, habla 5 idiomas, ha sido ministro en Rusia durante 5 años y en otros países por menos tiempo. Últimamente desempeñaba el Ministerio de Agricultura y Comercio del Imperio. Es hombre de gran inteligencia y sabiduría, distinguido marino, muy aficionado a la mecánica y conocedor de esta ciencia. Es hábil carpintero, herrero, mecánico y químico. Me muestra 2 elásticos de carruaje hecho por él y una bala de cañón rayado, también obra suya, así como varias medallas y otros trabajos de galvanoplastía, cuya ejecución muestran un artista maestro en el oficio. Es ahora vicealmirante honorario de las escuadras. Durante los últimos tiempos de la guerra civil precedente al orden actual, desempeñó un papel importantísimo que hubo que terminar por una tragedia. Estuvo a punto de suicidarse junto a sus nobles compañeros de arma, cortándose el vientre al uso japonés, cuando vencidos en la lucha cayeron prisioneros. Pero el emperador, que podía disponer de la vida de su eminente súbdito, quiso conservarlo para su patria y con una altura ejemplar lo reintegró en el uso y el ejercicio de aquellas de sus preeminencias compatibles con la nueva situación política, entregándole más tarde una cartera de su gobierno. El vizconde se ocupa en ese momento de mandar inmigrantes a Brasil y a México. Yo lo incito a mandarlos también a la República Argentina y le ofrezco remitirle las leyes y decretos relativos a la inmigración. Yo, Enomoto, el intérprete, ¿no? Mi compañero de andanzas, es su agente por su actividad y experiencia adquirida en sus viajes. Al retirarme, el vizconde me acompaña hasta mi rickshaw y atando con sus propias manos, supongo que es un fuste, ¿no? El chuce de pino, traído oportunamente por un criado, me lo presenta como un recuerdo. Yo, respondiendo a su galantería, le mandé al día siguiente para su museo una hoja de papiro que tomé en Siracusa. Enomoto casi se cae de espaldas. Jamás ha visto hacer semejante agasajo a un extranjero en su tierra. Fíjense
fíjense qué impresionante, todavía a mí también me sigue produciendo, ¿no?, una sensación importante esta relación de dos grandes personalidades y cómo el diálogo intercultural se da, incluso los miembros dice que como él es médico, le pide que le manden el título de médico de la Argentina para revalidarlo en Japón. Lamentablemente, Wilde no lo hizo. Y entonces no se sentó ese precedente que hubiera, creo que, cambiado también las historias de las relaciones de medicina entre Argentina y Japón. Y fíjense, Argentina también, ¿no?, que el país teníamos en 1897 también. Ahora voy a saltar a 1935, 1933, 1935. Y acá tenemos un diplomático argentino en Montenegro. En la foto está ubicada en un periódico del lugar, es una provincia que está al norte de Tokio, aquí en esta zona también. Y aparece, bueno, este es un de negocio, no el plenipotenciario, o sea, el más alto cargo, sino el segundo, digamos, segundo, tercero. Resulta que, bueno, es una historia un poco larga que hace referencia a el momento de la apertura de los puertos en Japón en 1853, mucho antes, ¿no?, en donde llega una flota estadounidense con sus cañoneras a abrir los puertos japoneses. Y el señor Nemoto, el abuelo del señor Nemoto, era parte de la comitiva de recepción. Y no sabemos por qué el abuelo de Montenegro también estaba en la flota. Y le dice, el abuelo que tiene un amigo en Japón que había sido participado, entonces tiene que ir a verlo, ya que está en Japón, ¿por qué no lo vas a visitar? Y el nieto, el señor Nemoto, queda totalmente sorprendido por un diplomático de una nación extranjera que quiere venir a visitarme, ¿no? Dice que lo recibe Álvarez Montenegro en Tokio y lo convida con asado, hacer asado en Japón en la década del 30, es un poco difícil, pero quedó totalmente conmovido. Y dice que Álvarez Montenegro, resumo, ¿no?, fue entonces al pueblito de este señor y así lo recibieron los niños de la escuela primaria, ¿no?, la escuela primaria, a ver, que ahora es famosa, bueno. Se me perdió. Bueno, lo interesante es que cuando va Ibaraki Ken a este pueblo, Sakaimachi, él va en gesto de agradecimiento, ¿no?, y de fraternidad, va a donar de su propio sueldo una beca y va a becar a los niños de esta escuela primaria. Si la beca se va a mantener entre 1935 y 1941, se corta. Pero gracias a eso, en esta escuela en Sakaimachi, hoy en día se celebra todos los años festividades y actos sobre Argentina, ¿sí? Y mantienen una relación con la escuela de la comunidad japonesa en Buenos Aires, Nichia-Gakuen, y hay intercambios, ¿sí? Allí se canta el himno argentino, se celebra, ahora con el campeonato mundial también celebraron, etcétera. Así que hay una estrecha relación. Les voy a leer un fragmento muy interesante porque otro argentino que viajaba por Japón en esos años de 1930, que es Ramón Muñiz Lavalle, habla del carácter humano de Álvarez Montenegro, porque además dice que cuando fue acá a Sakaimachi, los niños estaban practicando, ¿saben? Hay una danza se llama danza de Obon Odori, y dice que los niños y el pueblo estaban todos practicando, y Álvarez Montenegro entró a bailar con ellos también. Es muy interesante porque pensamos que es algo reciente, pero ya en 1930 se celebraban estas, bueno, un argentino empezó a practicar la danza de Obon también. No solo eso, se dedicó a promover el tango, también la venta de queso argentino, mate, vinos y otros productos, ¿no?, que ofrecía en la embajada. Bueno, vuelvo a Muñiz Lavalle, Ramón Muñiz Lavalle,
que en el año 30 lo conoce Álvarez Montenegro y lo elogia, dice, porque en ese momento el ministro plenipotenciario, ¿no? No era, parece un funcionario muy dedicado, dice, por suerte el secretario de la legación era un corazón inmenso y una buena cabeza, de tal manera que los errores del anterior fueron borrados por Arturo Álvarez Montenegro en una espléndida labor diplomática abierta, generosa, de amor al Japón. Hoy a la Argentina se la conoce y se la estima gracias a él, ¿sí? Y causa un fuerte impacto, ¿no? Este hecho, ¿sí? Estos son episodios, perlitas, sobre este diálogo intercultural entre Argentina y Japón. Vamos a pasar, hoy se mencionó la visita de Alfonsín a Japón. Esto, bueno, los voy a leer, 1986. No sabemos, bueno, qué fue luego de la vida de Arturo Álvarez Montenegro y sabemos de Ramón Muñiz Lavalle que lamentablemente, bueno, terminó trágicamente su relación con Japón a pesar de que él incluso había conseguido dominar el idioma japonés, pero le tocaron años muy duros, los años de la Segunda Guerra Mundial, y entonces, bueno, terminó un poco triste. En años previos a los sucesos mencionados se gestaba también otra historia de encuentro. La agencia Infobae publicó en agosto de 2019 una nota del periodista Enrique Vázquez en la que relata otra historia. Esta se inicia en 1922, cuando el hijo de Honorio Pueyrredón entonces era embajador argentino en los Estados Unidos, su hijo Ricardo Pueyrredón, estudios secundarios, School. Para caracterizar a esta escuela elitista de Washington, D.C., Distrito de Columbia, Vázquez destaca entre sus alumnos a hijos presidenciales. Allí fueron a estudiar Archibald Roosevelt, o Tricia Nixon, o Chelsea Clinton, o Sasha Obama. Pero en los años 20, los únicos extranjeros eran Pueyrredón y la hija del embajador japonés Setsuko Matsudaira. Aquí vemos en las fiestas estudiantiles, él era el único que la sacaba a bailar y la recordó siempre como la más culta, inteligente y divertida de la clase. Luego cada uno continuó su camino, Pueyrredón convirtiéndose en un destacado y la carrera de destacados publicistas locales ante la competencia de firmas extranjeras. Por este motivo, y proviniendo de una familia de tradición radical, con la asunción de designado encargado de ceremonial y protocolo. Setsuko Matsudaira, por su parte, contrajo enlace con el príncipe Yasuhito, uno de los hermanos del emperador Hirohito, convirtiéndose en la princesa Chichi. Habían continuado correspondencia, comentándose el desarrollo de sus vidas, el nacimiento de hijos y nietos. La noticia de que Pueyrredón iba a formar parte de la comitiva del viaje del presidente Alfonsín hizo que fuera invitado a visitar a su antigua condiscípula. Para la visita al Palacio Imperial, Alfonsín había recibido precisas instrucciones de que debía asistir solo. Un coche oficial pasó a recogerlo a su hotel. Para sorpresa del presidente, detrás de él salió Pueyrredón, pero ¿quién lo tranquilizó? Diciéndole que le esperaba otro coche. Horas después, Pueyrredón regresó al hotel y del baúl del auto bajaron presentes para su esposa y sus 8 hijos. Pero eso no fue lo más importante. El gobierno argentino en ese momento buscaba colocar en Japón 3 millones de toneladas de que habían quedado sin vender por el incumplimiento de parte de la Unión Soviética, y Pueyrredón ofreció al presidente ocuparse. Ya en vuelo de regreso y para sorpresa de todos, el canciller Caputo y el ministro de Economía Zurril, entonces, le informaron al presidente y solo debieron firmar los papeles que estaban ya preparados de la venta. Vázquez menciona los logros de la misión a Japón, que incluyeron garantías de créditos para el desarrollo petroquímico y de gas y la firma
de convenios de pesca. Las personas importan. Estas anécdotas sobre personas quizá poco conocidas, pero que han producido con sus gestos importantes contribuciones a la construcción de las relaciones entre ambos países, son una mínima muestra. Hay muchos más para leer. Pero al mismo tiempo también evidente de que más allá de actos políticos trascendentales, las verdaderas relaciones interculturales entre los pueblos comienzan con las personas, su trato directo y conocimiento mutuo. Es a partir de esa relación que se tejen lazos importantes y que con el tiempo se consolidan. La escuela primaria Nagata en Sakai-machi, prefectura de Ibaraki, hoy sigue celebrando su vinculación con Argentina y desarrolla su intercambio con niños argentinos. Los numerosos becarios argentinos que tienen la posibilidad de residir en Japón y tejer lazos, no solo con sus pares profesionales japoneses, sino también con personas comunes con las que conviven diariamente durante su estancia, lo continúan haciendo y demostrando que importan. Y menciono, un dato más en nuestra Universidad de La Plata. El actual decano de la Facultad de Veterinaria, por ejemplo, hizo su doctorado en la Universidad de Tokio, igual que el ministro Shimada, ¿no? Y actualmente es decano de la Facultad de Veterinaria y está avanzando muchísimo con la cooperación internacional. Quizás de muy bajo perfil, laboratorios y están cooperando con terceros países. Japón ayuda a desarrollar profesionales de Bolivia, de Paraguay, incluso de África subsahariana también, a través de nuestros profesionales. Por eso hoy el doctor Villagrán Ignacio mencionó ¿sí? Ustedes pueden ser parte de esta historia. Ustedes ven mi cara de origen japonés, pero yo soy tercera generación, soy nieta de japoneses, ¿sí? Yo tuve que estudiar el idioma japonés como lengua extranjera, pero pude hacer mi tesis en idioma japonés, así que no es imposible, yo no soy buena estudiando idiomas. Así que no es imposible. Cualquiera de ustedes puede ser protagonista de esta historia. Y les aseguro que vale la pena, ¿sí? Porque más allá de que nos encandilen otros países asiáticos ahora y que nos muestren mucho brillo, Japón hace 140 años que tiene una relación que se fortalece día a día. Se fortalece a través de las personas, ¿sí? Así que con estos 2 minutos termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu presentación, sobre todo esa reflexión de que las personas importan, tenganlo muy en cuenta. Para 2 preguntas, nada más por la limitación de tiempo, 1 o 2 preguntas de alguien en el auditorio, si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas de parte de estudiantes y participantes, vamos a simplemente agradecer todo lo que ha sido la coordinación de las distintas áreas del Vicerrectorado de Extensión e Integración Universitaria, EUCASAL, a cargo del ingeniero Alejandro Patrón Costa, de la Secretaría de Relaciones Internacionales, a Andrea Alsina y a todo el equipo que trabajó con la coordinación con las distintas materias y áreas, unidades académicas, para que esto sea el éxito que fue, y esperamos seguir teniendo actividades on campus para que conozcan mejor y de primera mano a través de figuras, como saben, diplomáticas, académicas, todo lo que puede llegar a proporcionarles UCASAL en el desarrollo profesional y personal a futuro. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado On Campus Japón, organizado por la Secretaría.